Saludos jóvenes, vamos a proseguir pues con estas clases, con las clases de anatomía del curso 1 y hoy vamos a hablar acerca del sistema muscular. Ya hablamos sobre el esqueleto, esqueleto axial y esqueleto apendicular, hablamos de los huesos, hablamos de un sistema musculoesquelético donde involucra tanto los músculos, el esqueleto y por supuesto las articulaciones. Ya hablamos de las estructuras duras, por decir así, o de las estructuras sólidas que conforman el armazón del cuerpo humano. Y ahora vamos a hablar de las estructuras que le imprimen movimiento a estos huesos. Por supuesto, nos va a hacer falta hablar de las articulaciones, que son en sí las que complementan el movimiento. Los músculos son los que imprimen la fuerza, son los que imprimen la presión sobre los huesos y que gracias a las articulaciones pues se permite el movimiento. Por ejemplo, lo que estoy haciendo ahorita yo con mi mano izquierda, estoy haciendo mis músculos tanto del antebrazo como del brazo, el bíceps braquial, el tríceps braquial, el ancóneo, el radial, el ulnar, los músculos flexores de la mano, de los dedos de la mano, y los extensores de los dedos de la mano están actuando en este momento y están permitiendo los movimientos que ustedes pueden ver tanto en mi antebrazo como en mis dedos de la mano. Pero para permitir este movimiento del antebrazo también están actuando los músculos del brazo, que son el tríceps y el bíceps braquial. Lo vamos a entender más adelante y en las demás clases, pero es para darles un ejemplo. Entonces vamos a hablar en este caso, pues en esta ocasión, acerca del sistema muscular. Vamos a ver, permítanme, me cambio de pantalla. Y permítanme. Traía esta diapositiva o este pensamiento de Séneca acerca de la brevedad de la vida. O sea, realmente pues la vida es como decimos, es un abrir y cerrar de ojos. O sea, en el día a día, en la mañana que nos levantamos y sabemos que tenemos un montón de tareas y tenemos que ir a clases y tenemos también obligaciones en la familia y tenemos, en fin, obligaciones en nuestra casa, no sé. Sentimos que es largo, se siente demasiado largo el tiempo, se siente tedioso el tiempo. Pero en la medida que vayamos avanzando y que vamos obteniendo más edad, nos vamos dando cuenta de que la vida se pasa en un abrir y cerrar de ojos. Y el problema no es que no tengamos tiempo, como dice ahí. El problema es que lo perdemos demasiado. Y ese es el problema. Perdemos demasiado el tiempo en situaciones, yo digo en nimiedades. O sea, en cosas que no vienen al caso. O en situaciones que no abonan a nuestra vida, a nuestro intelecto, a nuestro desarrollo. Entonces, pues, es el secreto de la vida, o mejor dicho, el saber vivir la vida es poder distribuir el tiempo. Para todo hay un momento. Y así ustedes desde ahorita lo tienen que aprender a hacer. Porque si es verdad que como estudiantes tienen que dedicarse al 100% a su carrera, mentalmente eso no es sano. Tienen que tener sus espacios y sus tiempos de esparcimiento, como decimos, de distracción. Porque eso les va a ayudar a que la mente descanse, a que la mente se enfoque en otra situación. Después de estar leyendo una hora específicamente de un tema, estarlo leyendo continuamente después de una hora, después de ese momento ya no se fija más información en el cerebro. ¿Por qué? Porque está cansado. Necesita distracción, necesita levantarse, salir a la ventana, salir al patio, hablar con alguien, ver ¿cómo se llama? Ver que le va a servir o sea, una distracción, o sea, algo que ver algo en la tele, pero en sí algo que lo distraiga, por decir así, a la mente, y comer algo también. Entonces eso es mantenerse hidratado. Durante los tiempos de estudio es muy importante mantenerse muy hidratado. Hidratado con agua, no con café o con soda, ¿verdad? Sino que hidratado. Mantenerse hidratado, eso es muy bueno. Más que todo durante las noches de desvelo, es muy necesario mantenerse hidratado. Y en la manera de lo posible, evitar estimulantes. Evitar medicamentos que puedan ayudar a mantenerse despierto, o evitar el consumo del café, o otras sustancias, porque
Eso pues con el tiempo daña su mente, su concentración, y les va a jugar pues una mala pasada. Así es que pues son consejos. Así es que el chiste de todo esto es saber aprovechar el tiempo, no perderlo en cosas innecesarias. ¿A qué me digo esto? Y lo digo con propiedad porque a mí me pasa muchas veces. Voy a ver la hora en el teléfono y termino viendo Facebook, Instagram, los mensajes de Telegram, los mensajes de WhatsApp, bueno, en fin. Terminé comentando algo, empecé a buscar alguna imagen que la necesitaba, luego vi un video. Cuando acordé perdí más de una hora y apenas llevo 25 o 15 minutos grabando. Se lo digo porque me pasa a mí cuando estoy con esto. Así que, y esto me ha pasado y es lo que me ha evitado poder estar al día con mis clases. Pero ya pues comentaba que me voy a poner al día, así que es promesa, ¿verdad? Para que estemos pues, no tengamos problemas, para que no nos vaya a atrasar. Bueno, sigamos. Entonces hablábamos decía que vamos a hablar pues del sistema muscular. El sistema muscular pues son todas las estructuras que están alrededor de los huesos, o por decir así, son las que forran los huesos, son las que nos dan la corpulencia, son los que le dan la estructura al cuerpo, son los que le dan la definición al cuerpo. Son estructuras o son un sistema pues de estructuras en el cual pues se ubican en situaciones especiales o en ubicación especial de acuerdo a la función que realizan, porque cada músculo tiene una función. Hay músculos, por ejemplo, de la expresión facial, son músculos que encontramos en la cara y son los que nos permiten gesticular, hablar, hacer muecas, ceñir el ceño, fruncir el ceño, reírnos, bueno, en fin, son los músculos de la expresión facial. Hay músculos propios, hay un músculo específico del cráneo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, que es el occipito frontal, es un solo músculo. Luego tenemos músculos de los miembros que nos ayudan a la movilización, como ya les decía. Vamos a tener músculos a nivel de la parrilla costal, que son los músculos propios de la respiración. Hay unos músculos que conforman la pared abdominal, que son los que permiten la protección de las vísceras abdominales. Porque si bien así la parrilla costal es una estructura que tiene una bóveda constituida por los huesos de la parrilla costal, la clavícula, el esternón, las costillas y posteriormente la columna vertebral. Eso hace una bóveda ósea y todavía tiene una recubierta de músculo. Pero la cavidad abdominal no es el caso. La cavidad abdominal prácticamente está libre. No tiene una estructura o una protección ósea. Ella está completamente libre. Lo único óseo que tiene es la columna lumbar en la parte posterior. Pero en la parte anterior es una pared muscular completamente, donde encontramos una serie de músculos anterolateralmente, como por ejemplo los oblicuos interno y externo, el transverso del abdomen. Luego vemos unos rectos abdominales, hay un músculo piramidal. Esos son los músculos anterolaterales de la pared abdominal. Pero también hay unos posteriores, donde encontramos el cuadrado lumbar y el ilio lumbar también, ¿verdad? Encontramos en la parte pues posterior, y eso pues nos ayudan pues a cerrar por completo la cavidad abdominal. Entonces los músculos en sí pues tienen diferentes funciones. En algunos pueden ser protección, en otros pues principalmente es la movilización. Hay una clasificación específica de los músculos, lo cual vamos a tocar casi al final, y ya al final probablemente vamos a hablar de algunos músculos en sí, pero más que todo por ubicación. No es el objetivo hablar de cada uno de los músculos en esta clase, porque vamos a tener la oportunidad de hablar de cada una de las estructuras musculares, y a medida pues vayamos hablando de ¿cómo se llama? De las regiones que vayamos hablando, pues ahí vamos a ir abordando los músculos. Por ejemplo, cuando hablemos del cráneo, vamos a hablar de los músculos del cráneo y vamos a hablar de los músculos del macizo facial, que son los músculos de la expresión facial. Cuando hablemos del miembro superior, pues así vamos a hablar de los músculos del miembro superior, los músculos del brazo, del antebrazo, de la mano, son los músculos de los que vamos a hablar. Así que pues solo para que tengamos una idea. Entonces, permítanme, que creo que tengo una dificultad con el tema correcto, no se ve. Aquí está. Bueno. Sigamos. Entonces pues decimos que los músculos
El tejido muscular pues está formado por células especializadas llamadas miocitos. Esto es de micro. Los miocitos que pueden aumentar o disminuir su longitud cuando son estimulados por el sistema nervioso. Es decir, que los músculos tienen capacidades de estiramiento, o también en medicina decimos de elongación. Pueden estirarse. Ese estiramiento o esa excitación que presenta el músculo es gracias al sistema nervioso central, la información propia del cerebro que nos indica que tenemos que estirar el músculo, por decir así, para estirar la mano. O sea, es un término que decimos que es para alejar la mano y hacer algo que está lejos de nosotros. Es un estiramiento de los músculos que permiten esa función. Y luego, para traer eso, por ejemplo, estiramos la mano para hacer un mango que está todavía en el árbol, y nos estiramos todos para poderlo agarrar, y luego lo arrancamos. Entonces le imprimimos fuerza a esos músculos de la mano, y por supuesto también a los músculos del brazo para alar ese mango que ya nos lo queremos comer. Y luego cuando lo traemos hacia la boca, es una contracción de los músculos que se está haciendo para poderlo hacer llegar hacia la boca. Es un ejemplo sencillo que les doy para que entendamos algo que es muy importante entenderlo. O sea, es lo mismo, por ejemplo, cuando queremos patear la bola. O sea, como cuando queremos tirar un penalti. Por ejemplo, los que juegan fútbol me lo van a entender. O sea, hay primero una contracción inicial en el músculo para almacenar energía, por decir así, y luego esta energía se libera haciendo un estiramiento del músculo, tanto de los músculos de la parte posterior del muslo, donde vamos a encontrar el bíceps femoral. Entonces hacemos el semimembranoso, el semitendinoso, hacemos un estiramiento, y luego los músculos que encontramos en la parte posterior de la pierna. Entonces ahí vamos a encontrar músculos como por ejemplo los gemelos, o llamados gastrocnemios, o el sóleo, y ahí también vamos a encontrar los extensores de los dedos del pie. Entonces estos van a hacer la función de estiramiento también para poder alcanzar la bola e imprimirle una fuerza, la cual pues va a hacer pues que o erremos el penalti o hagamos el gol. Entonces son ejemplos para que ustedes lo vayan entendiendo. Entonces los músculos pues se caracterizan por presentar un control voluntario. Ojo, la gran mayoría de los músculos son de origen voluntario. Ya vamos a ver cómo se clasifican los músculos y por qué algunos son voluntarios y otros son involuntarios, como sigue diciendo ahí. Porque los voluntarios van a presentar un aspecto estriado, es decir, en bandas. Se presentan en bandas paralelas, o también se pueden presentar de forma lisa. Estos de forma lisa son los principales, que son de tipo involuntario. Además, pues pueden asociarse a la pared corporal. Son los que llamamos pues músculos somáticos, o que se ayudan pues a la conformación del cuerpo. O también pueden estar ligados a órganos y a vasos sanguíneos. Son los que llamamos músculos viscerales. Los músculos viscerales son casi siempre músculos de tipo liso, y los músculos somáticos son los de tipo estriado. Luego hay una intermedia entre ambos, que es el músculo cardíaco. Es un músculo completamente diferente en algunas situaciones al músculo liso y al músculo estriado. Se parece al músculo liso porque es involuntario, pero se parece al músculo estriado porque está también distribuido en bandas. Solo que cuando ya veamos la clase de histología del corazón, eso es de anatomía 2, ahí vamos a ver la diferencia entre el músculo estriado esquelético y el músculo estriado cardíaco, ¿verdad? Entonces, en sí pues, los músculos son estructuras o tejidos existentes en el ser humano, y también pues en los animales, ¿verdad? Y estos pues son los que tienen la capacidad de generar movimiento. ¿Cómo lo generan? Al tener contracción y al relajarse. Ojo con eso. Contracción y relajación. Eso es lo que permite la movilidad y la motilidad. Investiguen. Primera pregunta de investigación. ¿Qué es movilidad y qué es motilidad? ¿En qué se diferencian? Entonces, al contraerse y al relajarse. Sigamos.
Se me fue. El sistema muscular y el tejido muscular en sí, pues aquí está, me he activado mi puntero, aquí está. Pues sí. El sistema muscular y el tejido muscular, pues, del cuerpo humano contribuyen a la homeostasis. La homeostasis, pues, es mantener, pues, el medio interno, o la homeostasis, ¿verdad? Es mantener el medio interno. ¿Cómo lo hace? Lo hace, por ejemplo, desde el punto de vista de mantener la postura, producir movimientos, regular el volumen de los órganos, movilizar sustancias dentro del organismo, y una de las principales de los músculos es el generar el calor necesario. ¿Cuánto es la temperatura normal o la temperatura corporal del cuerpo humano? 37.5. Pues esa temperatura se mantiene constante gracias a los músculos. Los músculos, con el movimiento, pues generan ese calor. Ahora podrán decir, ¿y qué calor se podrá generar durante estamos dormidos y no nos estamos moviendo? Aparentemente, los músculos estriados, esqueléticos, no se están moviendo porque estamos dormidos, o sea, porque no hay movimiento en sí. Pero sí hay movimiento, por ejemplo, a nivel del músculo esquelético que conforma los músculos extraoculares. Y durante el sueño tenemos una etapa del sueño que se llama la etapa REM, que son los movimientos oculares externos, continuos, en donde durante estamos soñando, pues hay un movimiento constante del globo ocular. Entonces, ese movimiento, por ejemplo, genera calor gracias a los músculos extraoculares. Luego tenemos también los movimientos propios del intestino. Durante la noche es cuando más hace movimiento el intestino. Es otro calor que se genera a nivel de las vísceras abdominales, dentro del músculo que conforma la tercera capa de la pared de los intestinos. Porque vamos a tener que el intestino, pues, presenta capas diferentes, vea, una íntima, una media, que es donde tenemos el músculo, y una externa, que es la adventicia. Les dije la tercera capa, es la segunda capa, que es la muscular. Aunque, bueno, cuando veamos las vísceras vamos a ver cómo hay una mucosa, luego hay una muscular es mucosa, luego tenemos una muscular externa, y luego vamos a ver que hay una serosa, y luego hay una adventicia. Por eso son varias capas según la víscera que estemos hablando. Pues nos referimos más que todo a vísceras huecas, como esófago, intestino, estómago, ¿verdad? Las vísceras huecas son las que presentan pared muscular. Pero bueno, me estoy viendo otro lado. Entonces, así genera calor el músculo. Y también, pues, donde dice de la homeostasis, o sea, mantener el medio interno, porque estabiliza la postura. Una mala postura generaría una mala digestión, una mala postura impediría respirar. Entonces, los músculos permiten mantener una postura idónea para que el cuerpo pueda inspirar y exhalar, inspirar oxígeno, exhalar dióxido de carbono, y a la vez, pues, hacer la digestión. Por poner un ejemplo, también el mismo músculo, gracias a la postura, gracias al movimiento, mantiene una estabilidad del cuerpo humano, porque el propio miocardio es un músculo cardíaco. El movimiento continuo del corazón permite que nos mantengamos vivos. El corazón es el único músculo que no puede descansar en ningún momento. Si él descansa, automáticamente, pues, nos morimos, ¿verdad? Ayuda a regular el volumen de los órganos. ¿Cómo el volumen de los órganos? Por el músculo que forma parte de las paredes estructurales de cada una de las vísceras, pero también por los músculos que conforman la pared abdominal, porque los músculos que conforman la pared abdominal son los que definen las estructuras, mantienen en su situación específica e ideal a las vísceras que están dentro de la cavidad abdominal, a la movilización de sustancias dentro del organismo. Hay músculos que conforman unas estructuras que se llaman esfínter. Estos esfínteres son como válvulas de paso que se abren o se cierran para evitar o para permitir la excreción de sustancias. Por ejemplo, tenemos un esfínter de Oddi a nivel de la segunda porción del intestino delgado, la segunda porción del duodeno, donde encontramos el esfínter de Oddi, que es el que permite la liberación tanto de los jugos pancreáticos como la bilis que proviene desde el colédoco,
que se conforma por la unión del conducto cístico y los conductos hepáticos. Luego tenemos también hay un esfínter, ¿cómo se llama? A nivel también del conducto de Sartorini, que es el conducto accesorio del páncreas. También tenemos esfínteres a nivel pues del cardias, que es la entrada del estómago. Hay un esfínter a nivel del píloro, que es la salida del estómago. Hay un esfínter que encontramos en la válvula iliocecal, que es la entrada del ilion y la conexión pues con el ciego, que es la primera porción o la primera parte del colon ascendente, o mejor dicho pues del intestino grueso. Y así vamos a ver cómo hay también estructuras pues que permiten tanto la entrada o la salida, mejor dicho, permiten la salida o evitan la salida de sustancias que son necesarias para el organismo. Sigamos adelante. Entonces, el movimiento se debe ¿a qué? A la contracción y a la relajación de forma alternada de los músculos. Representa el 40% del peso corporal del adulto. Ojo con eso. 40 al 50% del peso corporal del adulto. Ahora, esto va a depender también pues de la cantidad de grasa, del sexo, no de cada vez que lo haga, ¿verdad? Sino que del sexo masculino o femenino, y también pues del ejercicio, porque puede también no ser la misma proporción de acuerdo a la emaciación, que es cuando una persona está demasiado delgada o extremadamente delgada, ha perdido masa muscular, o pues a los físico-constructivistas, ¿verdad? O los que practican el halterismo, que tienen pues unas definiciones exageradas pues de su masa muscular. ¿Cómo se llama? La función primaria pues del músculo es la fuerza muscular. Esto nada más es la representación, ¿verdad? De cómo se transforma la energía química en energía mecánica. O sea, la energía calórica que se genera gracias al ATP a nivel de cada una de las células del músculo, estas se transforman en una energía mecánica, o sea, en un movimiento. Con este movimiento que genera fuerza, por supuesto, poder realizar algún trabajo, y lo principal, pues, movimiento, porque eso viene a traducirse en todo lo que hemos descrito, en movimiento respiratorio, movimiento peristáltico, que es del intestino, movimiento de apertura y cierre en los esfínteres, movimientos contráctiles, que son a nivel del músculo cardíaco. En sí, pues es movimiento, algunos con excesiva fuerza, algunos sin ninguna fuerza. ¿Cuántos músculos son aproximadamente en el cuerpo humano? 700 músculos. ¿Cómo se subdivide? En músculo estriado y en músculo liso. El músculo estriado, la característica es que presenta un patrón de estrías con una distribución específica de los núcleos a nivel microscópico. Ahora, el músculo estriado se subdivide en esquelético y en músculo cardíaco. Ahora, podemos decir que la gran mayoría de los músculos se centra en la producción de movimiento en las diferentes partes del cuerpo humano. Ahora, unos pocos de estos músculos también funcionan principalmente para estabilizar los huesos. De manera, pues, o sea, actúan como fijadores de los huesos para que otros puedan ejecutar un movimiento de manera eficaz. O sea que son colaboradores para un movimiento, pero en sí no lo generan. O sea, para que tengamos una idea, su función no es generar un movimiento. Su función es fijar una estructura o fijar una articulación para que otros músculos puedan ejercer ese movimiento y por ende generar puedan hacer su trabajo y por ende pues generar un movimiento a través de una articulación o de una estructura en específico de la que estemos hablando. Entonces, hablando ya específicamente del músculo esquelético, disculpen, yo tengo la muletilla de decir específicamente muy seguido, se lo digo, trato de mala manera de quitármelo, pero me cuesta, pero así que no me vayan a criticar por eso. Bueno, el músculo esquelético ya hablamos pues que el músculo estriado
Es la forma en que se subdivide el sistema muscular en músculo estriado y en músculo liso. El músculo estriado se subdivide en esquelético y cardíaco. Veamos el músculo esquelético. Como vemos, pues es de tipo estriado. Característica es que es voluntario, salvo algunas excepciones, pero la gran mayoría es voluntario, o sea, responde al estímulo del sistema nervioso central. ¿Cómo es su regulación? A nivel neuronal. ¿Qué quiere decir? Que responde a estímulos nerviosos. Por eso es voluntario. Ahora, forma la mayor parte del tejido muscular del cuerpo. El músculo esquelético estriado conforma la mayor parte del tejido muscular del cuerpo. Es capaz de efectuar potentes contracciones y estas contracciones son gracias a un estímulo nervioso. Las neuronas involucradas, cuando veamos sistema nervioso, vamos a ver cómo hay terminaciones nerviosas que son sensitivas, o le llamamos también aferentes, y motoras, o también llamadas eferentes. Entonces, el sistema esquelético, el músculo esquelético estriado está inervado por neuronas, ¿cómo se llama? Motoras o eferentes. Pueden ser somáticas o pueden ser branquiales, pero eso no le pongan mucho cuidado ahorita. Me interesa que sepan que son de tipo motor, principalmente, salvo algunas excepciones. ¿Para qué nos sirve este tipo de músculo? Para el desplazamiento de los huesos, es decir, para el movimiento, para la movilización específica de algunas estructuras también, y pues proporciona soporte al cuerpo humano, y es el que le da o que conforma la forma pues del cuerpo. Por ejemplo, una de las excepciones que hay en los músculos de la respiración. Los músculos de la respiración, que son los que conforman la parrilla costal, ahí vamos a ver que tenemos los músculos intercostales. Los músculos intercostales son de tipo estriado. Hay unos músculos también que están en la parte interna, ¿verdad? Los intercostales, ¿verdad? Los intercostales son los que estamos hablando de la pared, pero hay unos que son internos, que están por detrás de la cavidad, en la parte interna de la cavidad torácica. Ahí vamos a ver, por ejemplo, los músculos subcostales, son otros músculos que están al interior. Ahora, estos músculos responden a cierta estímulo voluntario, por decir así, pero si ustedes se fijan, ustedes no tienen que pensar ni darle una orden a sus músculos intercostales o sea, no tienen ni que estar pensando en que respiren, porque automáticamente lo están haciendo. Entonces, este es un ejemplo de músculo estriado, esquelético estriado, y que es de tipo involuntario, músculos de la respiración. Hay otro músculo involucrado en la respiración, que es el músculo diafragma, posiblemente uno de los principales. El músculo diafragma es el que nos ayuda a elevar la pared torácica para que los pulmones se puedan comprimir, y también para el descenso de la cavidad torácica, para que los músculos puedan expandirse y meter pues más oxígeno. Nosotros no tenemos que darle una orden al diafragma para que éste funcione, lo hace involuntariamente. Pero si a nosotros, por ejemplo, en una auscultación, cuando nos está examinando el médico, nos dice, respire profundo, respire con la boca abierta. Entonces, cuando uno hace eso, voluntariamente uno está dándole orden a los músculos de la parrilla costal y al diafragma que hagan una inspiración profunda. Y luego el médico nos dice, exhale o saque el aire. Entonces lo hacemos de forma forzada. Cuando lo hacemos, pues también le estamos dando una orden directa a los músculos de la parrilla y al diafragma. Entonces, este es uno de los músculos que puede considerarse como una excepción de un músculo esquelético estriado y que puede ser involuntario. Ojo con eso, pero la mayor parte son voluntarios. Sigamos. Vemos el músculo cardíaco. Qué feo, me quedó mal esta diapositiva. El músculo cardíaco.
El músculo cardíaco, pues este también es estriado, solo que si se fijan, miren el patrón de distribución, eso no lo toqué allá. Este es el patrón de distribución del músculo esquelético. Miren, esto es las estrías, esto que se ve son las estrías, estos son los núcleos. Estos son los núcleos que vemos acá, estos son los núcleos. Todo esto, cada una de estas es una fibra muscular. Entonces, las estrías son estas. Vemos, así se ve un haz o una fibra muscular. Así lo vamos a ver, una fibra muscular, una hebra, por decir así, como cuando deshilamos la carne de deshilar que se hace con huevo, ¿verdad? Bueno, ustedes van a ver unas hebras, esta es una hebra, ¿verdad? Entonces, así se ve del músculo estriado, del músculo esquelético. Ahora, el músculo estriado del corazón es diferente la distribución. Vean cómo es la distribución de las fibras musculares o de las hebras. Se entrecruzan unas con otras. Los núcleos son más abundantes y cada una de las fibras musculares son más delgadas en comparación a las del músculo estriado. Las estrías directamente ya no son horizontales o transversales, son longitudinales. Esa es una diferencia también que encontramos en la estructura de la fibra muscular del músculo cardíaco estriado. ¿Cuál es la característica? Es completamente involuntario. Tiene algo que le llamamos automatismo. Cuando decimos involuntario es que está controlado por un sistema propio, nervioso propio del corazón, que se llama el nodo AB. El nodo AB o el nodo atrioventricular es una estructura neurológica que se encuentra a la entrada de la vena cava, específicamente en la aurícula derecha. Entonces, este sistema sirve como un transformador que genera una descarga eléctrica, y esto es lo que da el impulso para que se genere la contracción y la dilatación continua del corazón. 80 a 100 latidos por minuto. Son gracias a ese nodo AB que encontramos en la aurícula derecha, en la entrada de la vena cava superior. Entonces, en sí, ese nodo AB es una modificación del sistema muscular. No es en sí, no son neuronas específicamente. No es un derivado del sistema nervioso. No, se parece, sí. Realmente es sistema muscular modificado. El cuerpo humano tiene esa capacidad de modificar algunas estructuras dependiendo de la necesidad o de la situación que presente ese órgano en específico. Entonces, este sistema del nodo AB, como les vengo diciendo, lo vamos a ver después, pero para que tengamos una idea, ese nodo AB son unas estructuras que corren dentro del tabique interauricular y del tabique interventricular. Es como un tendido eléctrico. Ese tendido eléctrico es el nodo del nodo AB al nodo, a todo el sistema, gracias de las fibras de Purkinje. Primero es el haz de His. El haz de His con H. El haz de His se encuentra entre el tabique interauricular y el tabique interventricular. Entre el nodo AB tenemos el nodo sinoauricular, que está a nivel solo de las aurículas. Entonces, luego la ramificación del haz de His son las fibras de Purkinje, que se van tanto en la pared muscular de la aurícula derecha como en la pared muscular del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Pero esto no es pregunta de examen, esto solo es para que tengan una idea. Esto no es de aquí, no es de esta clase, no es ese el objetivo de esto. Entonces, solo para que tengan una idea de cómo funciona pues el músculo cardíaco estriado. Característica del músculo también es el automatismo. Como les decía, tiene la capacidad de adaptarse. En algún momento de la vida, el nodo AB puede comenzar a fallar, es decir, comenzar a tener dificultades en generar el impulso necesario para que el corazón trabaje. Entonces, el músculo cardíaco tiene la capacidad de generar otros puntos que originan ese impulso cardíaco. El detalle es que se van generando de forma desordenada, y entonces comienzan a haber diferentes lugares donde nace un impulso cardíaco, y eso pues es una patología a nivel del corazón, pues que puede también llevar a la muerte al paciente. La regulación, ¿cómo se da? Gracias a nivel neuronal, como lo veíamos allá, porque el sistema nervioso involuntario, porque hay sistema nervioso voluntario, el que ya les hablé, y luego está el involuntario, que
Este involuntario está de acuerdo con una subdivisión que es el simpático y el parasimpático. Ellos tienen cierto control en situaciones extremas del nodo AB. Entonces, por eso decimos que tiene una regulación neuronal. Pero también te recibe una estimulación endocrina. Hay unas hormonas específicas que se liberan y le dan una información específica al corazón, y esa información pues le permite trabajar de una u otra forma. Es decir, o que aumente la frecuencia cardíaca o que la disminuye, o que aumente el impulso, o sea, la fuerza que le imprime el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta para mandar la sangre a todo el cuerpo, y eso se traduce en la presión arterial. Entonces puede ser que aumente la presión arterial o disminuya la presión arterial. Eso es gracias a un sistema hormonal que es el sistema renina-angiotensina, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, recapitulando, el músculo cardíaco pues es de tipo estriado. Solamente lo vamos a encontrar en las paredes del corazón, o lo que conocemos como el miocardio. Se puede extender hasta a la pared de los grandes vasos, o sea, los que están próximos al corazón, los que están próximos en la localización donde están todas las estructuras cardíacas, ¿verdad? Entonces ahí puede ser la arteria aorta, específicamente, que fregar con específicamente, la arteria aorta en sus porciones ascendente, callado o descendente, en su porción torácica hasta su porción abdominal, podemos encontrar pues características propias de músculo cardíaco. También pues en la vena cava, en la arteria pulmonar y en la vena pulmonar lo vamos a encontrar. La contracción del músculo cardíaco sí podemos decir que es menos intensa o menos fuerte, por decir así, que la del músculo esquelético. Pero tiene una característica que es muy resistente a la fatiga. Lo que les decía al inicio, el corazón no puede descansar, si el corazón descansa se muere. Entonces, en cambio el músculo del bíceps braquial, por decir así, o el tríceps braquial, a la hora de estar haciendo un ejercicio, los que levantan pesas, por decir así, o los que ayudan en su casa trapeando, lavando ropa, lo que sea, va a llegar un momento en que el camano se cansa. Los que trabajan la tierra, por ejemplo, también, y que usan la cuma, llega un momento en que el brazo se cansa, entonces automáticamente el cuerpo descansa, o sea, deja de hacer lo que está haciendo y descansa. El corazón no puede llegar a ese nivel. Si el corazón llega a descansar, pues entonces vamos a tener un problema que se llama muerte. Entonces es un corazón que le llamamos insuficiente. Son patologías propias del corazón, que hay tratamientos que en algún momento pues los vamos a hablar. Y sí, pues el corazón, o sea el músculo cardíaco, es inervado pues por nervios motores viscerales. Hay un nervio especial involucrado en la inervación del corazón, que es el nervio vago, ¿verdad? Es el que da el plexo cardíaco. Pero eso es de neuro. Vamos a ver más adelante. Sigamos. Y pasemos a ver el músculo liso. El músculo liso, pues como dice, es liso. No tiene estrías. Él no tiene estrías. Sino que la fibra muscular, pues está ubicada de forma longitudinal. Y vamos a ver pues cómo hay distribución similar, siempre paralela, del músculo a nivel pues de cada una de las fibras musculares. Es de tipo involuntario, es también localizado porque lo encontramos a nivel de las vísceras, y su regulación pues al igual que el músculo involuntario es de tipo neuronal y de tipo endocrino. Este es el tipo de músculo que encontramos en el esófago, lo encontramos en el estómago, lo encontramos en el colon, en el intestino delgado, lo vamos a encontrar también en algunos vasos sanguíneos, lo vamos a encontrar formando parte de algunas vísceras en sus porciones exteriores, formando parte de los esfínteres que ayudan a controlar el vaciamiento de las estructuras intestinales. ¿Dónde más podemos encontrar músculo liso? Vamos a encontrar músculo liso también al interior de la boca. En fin, el músculo liso pues también está en menor cantidad, pero está más localizado. Entonces, vamos a ver también que una de las características de las fibras, eso no lo había dicho, de las fibras musculares es que tienen una forma de uso, o también se llaman fusiformes, o sea, tienen una forma de uso, como rombos estirados. Entonces, son también capaces de realizar contracciones de tipo, en frecuencia pues más lenta, pero en intensidad pues son más sostenidas. Esa es la diferencia del músculo liso.
¿Dónde lo encontramos? Ya dijimos que en los vasos sanguíneos, específicamente en la túnica media. Lugares extraños, por ejemplo, son como por ejemplo los folículos pilosos en la piel, es otra ubicación del músculo liso, de este músculo liso. En el globo ocular también vamos a encontrar pues músculo liso. Al interior del globo ocular vamos a encontrar músculo liso. Hay un músculo constrictor de la pupila y hay un músculo ¿cómo que se llama? Se me ha olvidado, dilatador del iris, algo así se llama. Vamos a ver también en las paredes, ya lo hablábamos del sistema gastrointestinal. En el sistema genitourinario también se me olvidaba, en los uréteres, en la vejiga, en la uretra, ahí también encontramos músculo liso. En el músculo respiratorio vamos a encontrar músculo liso a nivel de la tráquea, a nivel de la faringe, a nivel de los bronquiolos, de los bronquios también vamos a encontrar músculo liso. Y pues como decía, es inervado pues por nervios motores de tipo visceral, porque es movimiento también lo que encontramos a nivel de permítanme un segundo. Bueno, en honor al tiempo me voy a hacer una pausa. Voy a dejar ahorita, llevo 41 minutos con este video. Vamos a hacer una pausa y lo dejo hasta aquí para continuar en el siguiente video ya hablando sobre comienzo a hablar sobre las funciones del tejido muscular. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí con esta parte de la subdivisión de los músculos, la distribución. Bueno, hablamos de cuántos músculos hay. Bueno, busquen lo que les dije también que investigaran. Y ya al final pues de cuando esté subido por completo esta clase, vuelvo a hacer la de la tarea y vuelvo a poner ahí lo del foro para ver cómo estamos. Así que cualquier cosa pues estamos en contacto. Sigo posteriormente subiendo más sobre este tema del sistema pues muscular. Quedamos pendientes, jóvenes, cuídense mucho. Adiós.